La titular del juzgado tercero familiar de Nezahualcóyotl, jueza maestra Esperanza Elizabeth Bárcenas Ramírez. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, todas las personas congresistas que nos acompañan todavía en estas actividades de este cuarto congreso, que la verdad es que es fabuloso, no sé a ustedes qué les ha parecido. Ahora, nuestra siguiente actividad se trata de un taller maravilloso. Este taller lleva por nombre Pautas de los juzgadores ante solicitudes para regular el registro de nacimiento de niños, niñas y adolescentes por maternidad subrogada. Es para mí un honor presentarles nuevamente a nuestra estimada doctora Nuria González López, quien su carrera y experiencia ya fue también resumida en la primera sesión de este congreso. Vamos a darle un fuerte aplauso y espero que disfruten su taller. Bueno, buenas tardes. Nos ha tocado la hora de la siesta. Para mí es una cosa complicada, no puedo evitar. Bien, vamos al lío. Yo quiero que esto sea una cosa como muy participativa porque si no, no nos vamos a salir bien. Entonces, les han puesto en el Drive, creo, una serie de sentencias de la Suprema Corte. Vamos a centrarnos, si la tienen todas delante será mucho más fácil, en la de martes 8 de junio de 2021. ¿Se la tienen ubicada? Los documentos está. Búsquenla tranquilo, no pasa nada. Tienen 4 sentencias, la última, la más nueva. Martes 8 de junio de 2021. Amparo en revisión derivado del promovido por Fertility Center Tabasco, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, contra los actos del Congreso del Estado de Tabasco y de otras autoridades consistentes en la expedición y aplicación de diversas disposiciones del Código Civil del mencionado Estado, publicado en el periódico oficial, bla, 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 bla. 8 de junio de 2021. Bien, la van localizando, ¿verdad? Vale. Bien, esta es la última sesión de, como dice el título, del amparo que promueve una sociedad mercantil, ahí lo tienen, americana, en el Estado de Tabasco. En el Estado de Tabasco es uno de los 2 estados de la República Mexicana que permite la gestación subrogada. Pero desde el 2016 solo la permite para mexicanos, para ciudadanos mexicanos. Tanto ser parte del contrato como la empresa que los promueve. Entonces, en 2019, una empresa americana, esta empresa que comentamos, Fertility Center Tabasco, SCB, DSLV, todo este rollo que se pone aquí, promueve un amparo diciendo que es discriminatorio que por ser una empresa extranjera no se le permita operar su negocio de gestación subrogada en el Estado de Tabasco. Y esta sentencia del 8 de junio de 2021 que están ustedes viendo es la resolución final. Si la van viendo, yo tengo aquí mis apuntes hechos, se le da, cada uno de los ministros de la Suprema Corte se plantean 2 situaciones, bueno 3, pero 2 para lo que nos interesa 2. Una es si realmente hay una discriminación a esta empresa, una discriminación constitucional, y la segunda es si, como exige el Código de Tabasco Civil, que exige que los contratos de gestación subrogada de vientres de alquiler primero pasen por el notario, o sea, se hagan ante notario y luego los revise un juez. Y la empresa dice que eso es abusivo, ¿vale? La Suprema Corte se reúne en varias sesiones, que son las que tienen aquí, 7 de junio, 4 sesiones, hasta llegar a una conclusión el 8 de junio. Si van mirando, verán que en la primera disyuntiva que se nos plantea, por ejemplo, en la página 5, el presidente reconoce que, voy a leer, por si alguien no lo ha localizado, aquí lo que dice es que se trata de un derecho al comercio.
Es lo que le comentaba esta mañana. Estamos hablando de un derecho al comercio. Dice, el manifiesto que no concuerdo con quienes han expresado que este asunto debería resolverse a través de un test estricto por tratarse de una violación del principio de igualdad del artículo 1 constitucional. Estoy de acuerdo en que si este fuera el tema a tratar tendría que ser necesariamente un test estricto, pero aquí estamos en presencia de una persona jurídica, de una persona moral, que no es titular del derecho que pudiera ser violado de manera directa con requisito de ser ciudadanos mexicanos. Se está refiriendo a ese requisito que decía que para participar del tema de los vientres de alquiler, ya sea como usuario o como promotor, había que ser mexicano. La empresa no puede ser ciudadana ni mexicana ni extranjera, sin embargo, lo que sí se lesiona es su capacidad o libertad de comercio, al exigir que en estos contratos una de las partes sea exclusivamente mexicano, ciudadano mexicano. Si seguimos en el análisis un poco más adelante, en la intervención de la ministra Norma Piña, que creo que ahora es la jefa de la Suprema Corte, habla de el respeto a los tratados internacionales, pero no habla del respeto a los tratados internacionales en cuanto a los derechos humanos de las personas para no ser vendidas, sino de los tratados internacionales firmados por México en materia de comercio. En ningún momento se está entrando al fondo de la cuestión, excepto si seguimos más adelante, y ahora lo vamos a ver, en la intervención del ministro López Potsec, dice que denegando el acceso a esta técnica de reproducción asistida, se viola el derecho a la reproducción y a la procreación. Aquí me voy a parar, ustedes son juzgadores, ustedes son legisladores, creo que no sé, o me levantan la mano o yo le pregunto a quien me parezca, ¿cómo encuadramos el Código de Comercio en este tipo de amparo? O sea, ¿cómo se puede encuadrar el derecho que lo comenta, ¿no? Aquí el derecho constitucional a la libre formulación de tu profesión, a tu crecimiento profesional y demás, cuando estamos hablando de el comercio de personas? Por ejemplo, tú, que has hablado antes, sí. ¿Alguien que le pase el micro? Pues para empezar, como usted había comentado la sesión anterior, ¿cómo se podría más bien relacionar un tema en el que se objetiviza a las personas en un tema legal? Es contradictorio. No se podría regular algo como eso porque, vamos, sería como objetivizar a las mujeres. No creo que tenga como sentido el poder regular esto que… Pero es una sentencia de la Suprema Corte, o sea, están regulando. ¿Sí? De facto. ¿Alguna opinión? ¿Alguien que pueda defendernos esto? Venga, hombre, alguien que lo haga, somos juristas, podemos defender a cualquiera. Yo casi. ¿No? El razonamiento es el que es. Allá, mira, un valiente por ahí. En realidad hay un derecho al libre comercio. Hola, muchas gracias. Bueno, voy a defraudarles porque no me encuentro forma de defenderlo, pero lo que sí quiero decir es que lamentablemente el aducir la razón de que no todo puede estar en el comercio, me parece que ahora está bajo el cliché de que eso es moralino, anticuado, ¿no? Pero es que en realidad no todo puede regirse por la ley de la oferta y la demanda, y mucho menos una persona. Bueno, pero la ley, pero entendemos… Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, te tachan de neomonjas, nos dicen a las feministas. Por ejemplo. ¿No? Entonces, pero entendemos que la ley es producto de la moral de la sociedad del momento, entiendo, ¿no? Porque si no, podríamos aceptar cualquier cosa. La ley, por supuesto, es producto de muchos factores, ¿no? Pero
estos factores no pueden llevar a la negación misma de los destinatarios de la ley, que somos las personas. Y una cuestión como estas da lugar a que circunstancias esenciales, eventos particulares que se van a seguir dando mientras existe el género humano, como es la gestación, el alumbramiento, la familia, legislar en contra de ello de forma directa es contravenir pues la parte esencial de la persona, ¿no? Bueno, entonces yo te puedo decir que como el asesinato va a existir siempre y los robos van a existir siempre, ¿por qué no lo legislamos? Es que y decimos que se puede asesinar un par de horas al día. Es que ahí hay o que se puede robar un par de horas al día. No, es que ahí se está perdiendo de vista algo. ¿Qué? El valor de la moral no es en función de su reiteración simple y llana, ¿no? Sino hacia dónde lleva esa reiteración. Evidentemente, en una sociedad de homicidas, lo que prevalecería sería todo menos la dignidad de la persona. Claro. Pero te repito la pregunta, si en el argumento de cómo va a pasar vamos a legislar, deberíamos permitir todos los delitos, porque no hay ningún delito que se haya erradicado nunca, por dura que sea la pena, ni en donde hay pena de muerte. Sí, nadie dice que el derecho erradique por completo el mal o los riesgos o las agresiones. Pero es la idea, si no, no lo tendríamos. No, yo creo que la idea, tendría que ser una cuestión perfecta y no hay manera de que algo sea infalible, ¿no? Correcto, pero o sea, entendemos que la ley no va a erradicar los homicidios, pero castigamos los homicidios, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es esto, mientras lo podamos judicializar y sancionar, lo vamos a seguir combatiendo, ¿no? Si la sola generalización de una conducta fuera suficiente para validarla, el derecho no tendría razón. Correcto, correctísimo. Entonces, ¿por qué se supone que tenemos que regular a favor de los vientres de alquiler si entendemos que la generalización ya llevaría a la falta de dignidad de todo el mundo? No, es que yo discrepo, yo considero que no se debe de regular. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que se deberían de regular prohibiendo. Claro, por lo menos desde mi punto de vista sí. Correcto. ¿Alguien que me defienda? ¿Alguien de aquí había levantado la mano este chico? Gracias. Bueno, de pie. Yo creo que va mucho de la mano con la voluntad de las personas, ¿no? Por así decirlo. Si las personas están conscientes ahora sí que al acto jurídico que pretenden realizar, pues con ello digamos, se obligan y adquieren derechos, ¿no? Entonces, partimos de ahí. Yo digo, no es que lo defienda, pero si se trata de dar un punto, digamos, a favor sería que a través de la voluntad de las personas. Desgraciadamente, no estamos contemplando, por así decirlo, qué opina el infante, ¿no? No, pero ahora estamos hablando de la acción de la empresa, o sea, de la propia sentencia dice que es una persona moral, no es una persona física, extranjera, pero aún así no se le puede coartar el derecho del comercio, aunque la ley del Tabasco diga que en este punto concreto, en este tipo de negocios, solo los mexicanos tienen derecho a estar en él. Sin entrar en el fondo de la cuestión, ¿cuántas empresas, de cuántas cosas se podrían legalizar solo porque el derecho al comercio supuesto se podría llevar a cabo? Sí, y bueno, y a final de cuentas, si ahorita estamos regularizando este tipo de conductas, al día de mañana cualquiera va a poder vender un riñón y bajo el marco de la ley, y no por un y del mercado consentimiento. negro. Sí, claro. ¿Qué diferencia hay? Mira qué bueno que lo has sacado. ¿Qué diferencia ven ustedes entre vender un riñón, el hígado, el corazón, a vender una persona? ¿No ven ninguna? ¿Quién ha dicho ninguna? Que lo defienda. Que lo diga. Hombre, claro, pues ninguna, pues lo defiende. Yo lo único que digo es que nuestra legislación en materia de salud prohíbe categóricamente el comercio de tejidos humanos. Exacto. De hecho, es la única limitante que la Corte dejó a salvo, ¿no? Porque no hizo mención en su fallo
de que si un tejido no puede ser motivo de un acto de comercio, mucho menos una función biológica como la gestación misma, donde además el organismo de la madre, pues porque para mí es la madre, no una persona gestante, La madre la que está pare. aportando células para formar los tejidos del producto de la gestación, ¿no? Entonces esa parte es muy clara. Ningún tejido humano puede ser en México producto de un acto de comercio. Bien, pero ¿un tejido humano es sujeto de derecho? Pero una persona sí. Entonces, cuando me dicen que no hay ninguna diferencia, sí la hay. Un riñón no es sujeto de derecho. Ni un ojo, ni un corazón, ni un hígado. Una persona que se vende sí es sujeto de derecho. Es mucho peor, en realidad. Porque, además, estamos cayendo en una hipocresía brutal en la misma industria, porque antes no hemos podido entrar porque no hemos tenido tiempo, pero hay una base de esta industria que son las donantes, entre comillas, de óvulos. ¿Los óvulos son tejido humano o no lo son? Y los vendemos. Se da una compensación económica, pero se venden. Porque si no, no existiría la industria, ya no de los vientres de alquiler, de la reproducción humana asistida en general y de la investigación en particular. No existiría. ¿Y quiénes son las mujeres que venden esos óvulos? Pues también mujeres precarizadas y mujeres vulnerables, está clarísimo. Por lo tanto, tenemos una industria que se sostiene y se mantiene de la vulnerabilidad de las mujeres pobres, en todos los ámbitos de esa industria. Pero quiero volver al tema del comercio. ¿Cómo creen ustedes posible, si han leído la sentencia y las otras sesiones, y si no las han leído da igual, o sea, es algo que se puede contestar así tal cual, que cuando estamos hablando, y en la propia sentencia se habla de la función de la empresa que se dedica a lo que se dedica, se equipare sin que haya ninguna mención al objeto, o sea, al fondo de la cuestión de la que estamos hablando, de código de comercio equiparado a personas? Estamos hablando de la Suprema Corte, ¿eh? Y hay una unanimidad en este punto. ¿Alguien que haya tenido que registrar algo así? O sea, si ustedes están en su juzgado, en su registro civil y demás, y llega alguien con una partida de nacimiento de Tabasco, con una papel, luego lo analizaremos, los papeles que se tienen que tener, ¿cómo le dan trámite? ¿No hay nadie que se haya encontrado en esto? Sí, venga, sí. No sé. ¿Cómo se actúa? O sea, sabiendo de dónde viene, porque los requisitos para inscribir a los niños para que te den un acta de nacimiento son muy claros. Tiene que haber un papel donde aparezca el padre, la madre, tiene que haber un certificado de no existencia anterior, tiene que haber toda una serie de documentos que estas empresas no te los dan, porque para empezar la madre no aparece. Dígame. Sí. Cuando nace, solamente consta, gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todos. Solamente consta el nombre de la madre, no del padre. Efectivamente. Porque obviamente ya se determinará si el infante, el recién nacido, pues se beneficia de las presunciones de un hijo habido dentro del matrimonio o si comparece el papá a reconocer, según el caso concreto. Entonces, obviamente, lo único con lo que se cuenta inicialmente es precisamente con ese certificado de nacido vivo, con el cual se acude ante el oficial del registro civil, acompañado del acta de matrimonio, si es que, reitero, si es que lo hay, o acompañado del padre, si es que lo va a reconocer como hijo reconocido, vamos. Y más que pregunta o participación, era una pregunta, porque en la mañana cuando la escuchaba, doctora, me preguntaba cómo hacía el oficial del registro civil para poder inscribir al infante que es presentado ante la oficialidad del registro civil, acompañado de un certificado que en principio tendría que tener el nombre de la madre biológica, pues esa es la de la madre gestante. Claro, esa es la pregunta que yo les hago, porque yo creo que se inscriben, por ejemplo, hay una instrucción allá en España que hace
todo un fraude de ley, y yo creo que aquí pasa exactamente igual. Porque como he dicho esta mañana, las madres de vientres de alquiler, la que se les obliga según contrato es a renunciar a la filiación incluso antes del embarazo, ¿vale? Por lo tanto, las madres, en los papeles que se da de la clínica, ya no aparecen. Ya no está el nombre de la madre. El nombre de la madre solo está en los archivos clínicos, que además tampoco tienen la obligación de guardar. Entonces, ¿qué llevan para la inscripción? Para la inscripción se lleva lo que se dice, como en ese estado es legal, y en Sinaloa también es legal, llevan la sentencia o lo que le haya dado el funcionario de turno que le toque, diciendo que ese hijo es suyo sin ser suyo biológico. Entonces, como en ese estado es legal, eso es lo que se inscribe, pero eso es lo que se inscribe en Tabasco. Pero están habiendo inscripciones en más estados. Se me ocurre que tal vez podría ser a través de un certificado de inexistencia. Si el menor no es registrado, al menos en el caso de Coahuila, dentro de los primeros 180 días del alumbramiento, 6 meses, entonces es necesario que obtenga un certificado de inexistencia, es decir, un documento por parte de la Dirección Estatal del Registro Civil en el que se acredite que no fue inscrito. Sí, pero usted me está hablando de 6 meses. Y aquí de lo que estamos hablando es de gente que viene y a 2 semanas de nacer se los llevan, con pasaporte. Entonces, algún papel tiene que haber. Yo entiendo, por lo que nos pasa a nosotros siendo ilegal, que es lo mismo que pasa en el Estado de México, siendo ilegal, que se inscriben los niños con un papel legal del lugar donde nacieron. Entonces, hacen una especie de fraude de ley y con eso se nos inscriben, por ejemplo, en los consulados españoles. En España es ilegal. Ilegal, prohibido, penado, en el artículo 221 del Código Penal, es ilegal. Pero hay una instrucción del registro civil que dice que los niños que nacen en el extranjero se van a poder inscribir en los consulados de España en el extranjero con un documento legal del país donde nacen. Entonces, por ejemplo, si nacen en Estados Unidos, en un estado donde es legal, pues ya no van con la partida de nacimiento, ya solo van con la sentencia o la orden de registro que sea que dice que es legal que ese adulto tenga a ese menor. No que sea su padre, sino que es legal que lo tenga y que se lo inscriba como padre. Entonces yo entiendo, dime. Espera, porque si no, no te oigo en el streaming tampoco. Buenas tardes a todas y todas. Me genera un conflicto, o no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero en algún momento han existido situaciones respecto a que las niñas o niños no son registrados y son canalizados a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En este momento nosotros tenemos la obligación, porque así lo marca la ley, de restituir su derecho a la identidad. Sí, claro. ¿Qué sucede? Ha ocurrido la situación de que aunque no exista un certificado de nacimiento, nosotros lo que tenemos que realizar son recolectar más bien documentos bastante sencillos, que son un acta informativa con la oficialía calificadora diciendo que perdiste el certificado de alumbramiento. Me queda claro que esta es una práctica totalmente incorrecta porque lo podrían usar a favor de esta situación. Una carpeta de investigación que no esté concluida, que no exista una determinación únicamente, en algún momento podría ser la parte principal de la carpeta, y el hecho de que exista algún ciudadano que lo acredite para que nosotros podamos solicitar al registro civil el tema del registro, sin el hecho de haber acreditado que biológicamente es mamá o papá. ¿Quiénes los están inscribiendo? Exactamente. Entonces, eso podría ser una práctica indebida y creo que a nosotros nos apertura como procuradurías en algún momento para identificar que no es de la manera adecuada. ¿Por qué lo hacemos? Porque el hecho de que no exista un registro implica una vulneración a los derechos de los niños y tendrán que ingresar a un centro de asistencia social. La finalidad jamás va a ser como procuradurías o como instancia, como gobierno, que un niño se encuentre institucionalizado. Entonces, creo que nos apertura desde nuestro campo de trabajo a saber que tienen que existir, no solo por el interés superior de los niños, tal vez más regulaciones mucho más específicas en conjunto con el registro civil para evitar que cualquier persona
nos pueda solicitar esta situación. Nos ha pasado con niños mucho más grandes, 7, 8 años, ya existe un vínculo afectivo, entonces nosotros sabemos, lo ves como mamá o papá, pero ¿cómo acredito un vínculo afectivo con un bebé de una semana? Posible. De todas maneras hay que pensar también una cosa, la mayoría de niños que nacen de vientres de alquiler en México se van al extranjero, o sea, donde se inscriben es en las embajadas. No se inscriben en el registro, hay muy pocos, o sea, no es la mayoría de los casos, la mayoría de los casos son americanos o europeos que se inscriben en sus consulados y se van. La cosa es ver qué documento se les entrega en las clínicas, aparte de un certificado de nacimiento, para que lo puedan inscribir. Les digo, en el caso de España, con un documento que sea legal en Tabasco, en este caso, o en Sinaloa, que también se puede, pues ya se les inscribe. No se paran a analizar la legalidad del asunto. O sea, se están inscribiendo niños de una cosa que es ilegal. Es como si en España se vinieran a decir que se tiene que ejecutar en España una pena penal, o sea, de derecho penal, que allí no existe o que no se podría aplicar, ¿no? Pero esa es la cosa. De todas maneras, quiero seguir un poco para adelante porque los argumentos que dan los magistrados de la Suprema Corte son, y también me gustaría comentarlo con ustedes, para amparar el derecho al libre comercio de personas, al final, ¿no? Es que si no amparamos ese... Por aquí una pregunta, venga, dale. No se oye. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con su perspectiva en el que definitivamente es muy difícil poder justificarlo. En lo personal, sí recibí alguna petición en ese sentido de que se registrara a un infante recién nacido. Eran los promoventes 2 personas masculinas extranjeras del continente europeo y promovían, como no está regulado en nuestro estado, a través de la vía de procedimiento judicial no contencioso. Y precisamente haciendo, para mi punto de vista, un trámite pues muy fácil, prácticamente un mero trámite. Bueno, yo en esa ocasión no admití el asunto, lo deseché, y la verdad mi razonamiento fue muy sencillo, es más, ni siquiera lo puedo llamar tal vez un razonamiento, porque yo me sostuve con una tesis, que ahorita no recuerdo exactamente el rubro de la Corte, en el que decía que si la madre aportaba el material genético, tenía que irse a la adopción plena. A mí me pareció una buena salida, porque pues sabemos que el procedimiento de adopción sí tiene otros mecanismos que sí aseguran qué personas son, porque yo me hacía esas preguntas, ¿no? Si para otorgar una guarda y custodia tengo que hacer una serie de investigaciones y son aquí sus propios padres o parientes cercanos, y aún así tengo que agotar medios de prueba, saber qué personas son, cómo viven, qué costumbres tienen, cuáles son sus habilidades parentales. Entonces, ¿cómo voy así a entregar a un menor de edad a personas totalmente, digamos, ajenas? Pues evidentemente en ese tiempo el contrato, porque pues era un contrato, decía que la mujer, como lo habló hace un momento, era altruista. La narración de la demanda era que eran muy amigos, que ella los apreciaba mucho, que sabía que eran una pareja homosexual y por tanto estaban impedidos biológicamente para procrear y que sabían de su sufrimiento, y ella, pues como es muy buena amiga, ofreció prestar su vientre, ¿no? La verdad es que pues no podemos desconocer la realidad, ¿no? Sobre todo en la zona en la que se presentó este asunto, pues es una zona así de difícil ingreso, bajos ingresos, hay mucha precariedad económica y bueno, casualmente es muy amiga de unas personas europeas, ¿no? Entonces, pues yo en ese acuerdo de desechamiento adopté ese criterio que no era la vía adecuada y lo deseché con una tesis aislada de que la vía era la adopción plena. A partir de ahí sé que ya se han generado muchos
criterios y sobre todo ponen el énfasis en el derecho a la identidad del niño, que qué vamos a hacer si ya está ahí. De hecho, creo que ese es el planteamiento, ¿no? Nos quedamos en todo lo que no es correcto por parte de los contratantes, de la vulneración a las mujeres, pero la otra pregunta que nos hemos planteado es, bueno, ya existe, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué salida le damos? También para no vulnerar el derecho de ese infante, pues, a su identidad y todo lo que eso conlleva. Gracias. Sí, es lo que se plantea en todos los lugares, ¿no? Pero es como aquello el planteamiento diabólico, ¿no? O sea, como me voy por la vía del hecho, me salto la ley, pues ya lo tengo aquí, ahora que me ampare la ley, ¿no? Me ampara al niño y ampara a los que lo han hecho mal. Por ejemplo, hay muchos lugares donde se reconoce los permisos de paternidad y de maternidad, incluso en países donde es ilegal, a los que traen un niño de vientre de alquiler. O sea, es completamente contradictorio, porque dices, si es ilegal no lo deberías traer, ¿cómo puede ser que te estén otorgando un permiso de maternidad y de paternidad? Claro, el argumento es el que tú estás diciendo. No podemos discriminar al niño por lo que hayan hecho los adultos si entendemos que que los permisos de maternidad y paternidad son un derecho de crianza de la criatura, ¿no? Pero claro, la vía del hecho es la que aprovechan las grandes corporaciones para al final plantarte el niño encima de la mesa del registro y decir, aquí tengo un niño y se tendría que registrar. Aquí hay muchos juristas, yo entiendo que seguramente se pueden registrar niños y que los adultos tengan consecuencias, ¿no? Tiene que haberlas. Porque si te están intentando, porque claro, yo entiendo que lo que necesitan es registrar a esa criatura para poder sacar un pasaporte, para poder salir del país lo más pronto posible, ¿no? Porque sin el acta de nacimiento es imposible sacar un pasaporte de ningún lugar, ¿no? Entonces, claro, lo que se está tratando o sea, lo que no se puede obviar es la responsabilidad del adulto porque el niño tenga derechos. Pues sí, el niño tiene derechos, pero el adulto tiene obligaciones, ¿no? Entonces, lo que quería seguir un poco con el análisis de la sentencia, porque hay una parte muy interesante que os comentaba antes, que hay un argumento en el que dice que denegar la actividad mercantil de esta empresa, Fertility Center, en Tabasco, supondría la denegación del acceso a la técnica y derecho a la reproducción asistida de los tabasqueños y las tabasqueñas. No sé si alguien tiene algún comentario, si puede defender, argumentar en contra o a favor de que una empresa, como si no hubiera empresas mexicanas que se dedicaran al asunto. Claro, es que aquí el asunto es que hay empresas mexicanas que se dedican a esto. Y sin embargo se ampara a una empresa estadounidense bajo el criterio de no discriminación. ¿Hasta qué punto saltarse la ley del Estado de Tabasco, porque es lo que estaban amparándose, es discriminatorio para los tabasqueños y las tabasqueñas que quieran incluso acceder a un vientre de alquiler? Ella. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Creo que hay que realmente sí se llevan asuntos de maternidad subrogada en el Estado, en varios juzgados, y le puedo platicar de la A a la Z. Platíquenos todo, nos interesa todo. Las numerosas complicaciones jurídicas que se han presentado, ¿no? Sin embargo, yo creo que debemos de partir de dos cosas. La primera es, efectivamente, incluso hubo una investigación, hay reportajes de lo que se estaba haciendo en el Estado. Tan es así que el Comité de Derechos del Niño hizo una observación y dijo, oigan, ¿qué es lo que está pasando con los contratos de maternidad en el Estado? Puede confundirse con trata de personas y hay que regularlo. A partir de eso se hicieron modificaciones en la ley. El contrato de maternidad subrogada surge en el Código Civil de 1997. A partir de lo que refirió el comité se hacen nuevas reformas y actualmente son las que están analizando los criterios de la Corte. En aquel momento incluso se descubrieron granjas, que así las llamaban, de mujeres que eran llevadas para los contratos de maternidad. Trasladadas de toda la República. Hasta y
Después, al hacerse las reformas, ya no sé qué pasó con ellas, no sé si existen o no existen, realmente no sé. En las cuestiones jurídicas, para mí creo que lo importante y lo relevante en este caso es el segundo supuesto, cuando ya tenemos al niño. Y cuando tengo al niño y a lo mejor un acta de nacimiento, pero no se le quiere expedir, por ejemplo, el pasaporte, y también ya teniendo al niño es un derecho, su identidad, la nacionalidad y los demás derechos inherentes. Eso realmente es lo preocupante cuando, bueno, las dos cosas, pero a mí en especial sí me preocupa esta situación. Actualmente usted preguntaba cómo se estaba haciendo. En la constancia de alumbramiento de la Secretaría de Salud existe que es producto de un contrato de maternidad subrogada. Dicen quién es la madre contratante, madre subrogada, y quién, o en todo caso si hay material genético, sí lo refiere la constancia de alumbramiento. Después se hace un trámite para que el juez analice todos los elementos y todos los requisitos que la ley prevé para ello, como que realmente exista la voluntad, que realmente no haya sido varias veces y seguido la persona subrogada, la madre contratante, todo ese tipo de cosas. Y el juez también tiene amplias facultades para, en todo caso, hablar con la mamá que está siendo madre subrogada sobre cómo hacer los lineamientos y se aprueba. O sea, por sentencia se dice si sí se aprueba o no se aprueba. La ley actualmente está en el hecho de que incluso los notarios públicos y revisar mecanismos igual en Secretaría de Salud, y se le dice al oficial del registro civil que puedes pedir la copia certificada de acta de nacimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el problema actual? Y le pregunto porque se da precisamente en España, donde está prohibido, donde no sé por qué se está poniendo que es producto el niño de un contrato de maternidad subrogada. Entonces, al ver esto, en naciones, por ejemplo España, donde no se permite y está prohibido, hacen que no tenga el registro ni la nacionalidad española y ese tipo de situaciones. Y ahí vienen otras cosas, si es discriminatorio para el niño, si no es discriminatorio, si debería decir la copia certificada de acta de nacimiento, perdón, el acta de nacimiento, el registro de nacimiento, que no o que sí. Pero se han dado múltiples situaciones, complejidades jurídicas que realmente sí me llevo, no sé, muchísimas horas. Claro. Pues muchas gracias por explicárnoslo, porque nos ha dado bastante luz. Pero claro, es que lo que pasa, que es lo que comentábamos esta mañana, es que las personas que vienen acá, pues como aquellos que comentaba la compañera, o como la gente de España que viene acá porque en España está prohibido. O sea, vienen a saltarse la ley. Y entonces vienen a saltarse la ley en un lugar donde ellos creen que se les va a poder hacer con una serie de triquiñuelas que además son todas fraude de ley, porque están queriendo inscribir una cosa porque aquí es legal, pero en España no es legal. Pero sí que hay una instrucción que dice que, bueno, que si lleva, que es un tema del reconocimiento, del convenio de la Haya de reconocimiento de documento público. Todos los países que están en ese convenio de la Haya, pues se reconoce automáticamente el documento público. Entonces, si ellos consiguen un documento en México que dice que ese niño es suyo, da igual por lo que sea, pues automáticamente se puede inscribir, porque como hay un reconocimiento de documento público, pues ya está el trabajo hecho. O sea, ese es el fraude de ley. Aunque estés inscribiendo una cosa que si estuvieras en España o en Alemania o en Luxemburgo o en cualquier otro país de Europa donde se prohíba, irías a la cárcel. Los mismos lineamientos que adopción plena. Pero acá. Sí. Pero están acá, o sea, que les da tiempo de hacerlo porque se van. A la semana se van, porque con esos papeles que se dan en Tabasco o en Sinaloa, se van a la embajada, les dan un pasaporte y a los 3 días han ido.
Entonces, todo ese tema de la adopción plena y demás, pues ya no se hace. Lo único que se hace es, en los países de donde son, se registran los niños porque se tienen que registrar en el registro civil de donde llegan para tener acceso a la tarjeta sanitaria, a todo el tema y tal, y entonces allí se hace después una evaluación. Pero claro, como tenemos ese convenio que dice que si los documentos oficiales son ciertos y válidos, pues no se mira nada más. Sí. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la gente está viniendo aquí de países donde está prohibido hacerlo. Y por eso es este amparo tan importante, porque la única cosa que tenía un poco de freno a que México se convirtiera en el útero del mundo de nuevo, o sea, como lo había sido antes Ucrania, era que precisamente en Tabasco era una cosa exclusiva de mexicanos y de mexicanas. Está igual de mal, ¿eh? O sea, para mí está igual de mal, pero en realidad había un tope. Ahora, a la Suprema Corte, al conceder un amparo, ya no a una persona extranjera que quiera venir aquí a celebrar un contrato de vientres de alquiler, sino a una empresa que quiere promocionar el negocio, en base a que si no se está socavando el derecho de las personas a acceder a las técnicas de reproducción asistida. Hombre, no, porque además esas técnicas de reproducción asistida, que no lo son, tampoco son gratis. Quiero decir, lo único que están socavando es el derecho de las personas que tienen dinero a rentar un vientre y a llevarse un chiquillo. Sí, la familia feliz. Ajá, proyecto de vida, que el derecho humano también a tener una familia, a una realidad social consolidada. Entonces, ahí va, la Corte refiere en sí los contratos de maternidad subrogada, igual considera como derecho humano el hecho de acudir a los avances tecnológicos. Lo que hay que hacer, lo que dice la Corte es, no está mal los contratos de maternidad subrogada, lo que hay que hacer es regularlos. Ahí, claro, pues aquí estábamos, llevamos el día negando la mayor, ¿no? Pues está mal, o sea, regúlelo, prohíbalo, no me diga que la empresa tiene derecho porque si no está discriminada, ¿no? Vamos, si queréis, avanzar un poco porque aquí se nos ponemos a hablar, se nos va la hora. Y aquí, por Dios. La sentencia sigue porque la empresa pide otro amparo contra el artículo 380 bis 5 del Código Civil de Tabasco, que aquí la compañera debe conocer bien, que lo que requería era lo que nos estaba comentando. En Tabasco se solicita que los contratos se celebren ante notario. Se supone que para comprobar la voluntariedad del asunto. Y luego, además, sean revisados por un juez. La empresa lo que dice es que esto era excesivo. Y aquí la Suprema Corte no les da la razón y les dice que no les parece excesivo y demás. Pero ¿ustedes qué creen? O sea, el llevar los contratos ante notario a una doble certificación de esa voluntariedad, ¿a quién está protegiendo? ¿A quién? A ver, alguien que me levante la mano porque si no, no me entero. Por ahí han hablado antes, ¿a quién? A los contratantes, pero la sentencia de la Suprema Corte, si la siguen leyendo, lo argumentan en que como las mujeres y lo dicen así, concretamente lo dice, lo tengo aquí apuntado, aquí en la página 20, reconocen que las mujeres que firman estos contratos están en situación de vulnerabilidad y que por eso es mejor ir al notario. Pues obviamente no. Obviamente no, pero fijaros que se reconoce en esa sentencia esa cosa, o sea, que las mujeres que firman contratos de renta de vientres son mujeres en especial situación de vulnerabilidad. En ningún momento se pone Claramente, porque además no hay posibilidad de arrepentimiento en el asunto, ¿no? Cuando decía la compañera antes, el juez tiene posibilidad de preguntarle a la mujer si lo ha hecho voluntariamente. Pues claro que lo ha hecho voluntariamente. Pero lo que hablábamos esta mañana es fundamental. Consentir no es lo mismo que querer, ni desear, ni querer hacerlo voluntariamente. Consentir es que estás consintiendo que pase por una situación determinada, por una necesidad concreta, que alguien se está aprovechando. Evidentemente, compañera, usted lo ha dicho perfecto, es legitimar un pacto totalmente leonino, porque estamos intentando revestir de legalidad una cosa que en su base es completamente ilegal. Pero no ilegal porque lo diga yo, ilegal porque va en contra de los derechos humanos más fundamentales que hemos dicho antes. Primero de todo, y vuelvo a repetirlo de esta mañana, porque nadie tiene derecho a entregar a un menor y nadie tiene derecho a recibirlo.
Entonces, ¿qué vamos a certificar ante notario? ¿Que hago voluntariamente una cosa que no puedo hacer? Porque evidentemente sí, que para lo que va a servir esa doble certificación de esa supuesta voluntariedad es para que, como dice aquí el compañero, en caso de que yo me quiera arrepentir, los compradores digan que ellos tienen, oye, que ellos han firmado todo y que tú has ido 2 veces, o sea, que te has sometido a un examen de un federatario público y luego al examen de un juez. ¿Qué preguntas le hace un juez a una mujer así? ¿Qué sabe que le está contestando? O sea, ustedes, aquí la compañera allí lo decía, están investigando, pero no sé qué comentan allá en Tabasco, pero ¿qué preguntas le hace a una mujer que se ha sometido a ser una incubadora humana? ¿Ustedes lo ven una doble certificación excesiva? O sea, quiero decir, dentro de lo que estamos ya metidos en el ajo, ¿no? Como decimos, esa manera, ese criterio de intentar proteger esa voluntariedad, no sé, levanten la mano. Antes han quedado con toda la ganas de hablar. O sea, digan. Argumentan que es el derecho a la familia, a procrear, gracias. Pero una cosa es que se pueda defender entre comillas técnicamente, o que el derecho diga de esta manera se puede defender, a lo que es realmente. Es como defender el trabajo sexual porque digan que es consensuado. No es consensuado, lo hacen personas precarizadas, muchas veces si están en países desarrollados, son personas racializadas que no tienen posibilidad de salir adelante por su cuenta, llevando a cabo un trabajo formal. Entonces, como usted dice, el consentimiento está viciado, el consentimiento y la voluntad, porque no es que ellas quieran, es que se les está objetivizando y ellas buscan la manera de subsistir, de sobrevivir. Entonces, yo creo que siempre se puede hacer un razonamiento legal para poder sacar las cosas, pero pues es como defender eso, es como defender el trabajo sexual. No sé si en algunos países esté regulado el trabajo sexual. Sí, ha sido un desastre total. Pero pues finalmente llegamos a eso, a objetivizarnos. O sea, nuestro cuerpo no debería de estar en renta, nuestro cuerpo debería tener esa dignidad inherente que se tiene por ser humano. No tendríamos por qué tener este tipo de discusiones. O sea, claramente no teníamos por qué tener este tipo de discusiones, es que no tiene sentido. De hecho, yo creo que cuando me estaba leyendo todas estas sentencias y todos estos razonamientos y demás, estábamos delante más de una defensa de los derechos del consumidor que no de otra cosa. O sea, estabas intentando, a mí lo que me daba la sensación es de que estabas intentando proteger el mercado de la libre competencia en este tipo de sentencias, ¿no? Cuanto más fácil, mejor. Y luego el derecho del consumidor a que no se le eche para atrás la persona que la provee de ese servicio, ¿no? A mí me ha parecido como muy así, y lo que comenta la compañera es cierto. En esta discusión jurídica termina diciendo: estados legislen sobre esta historia, pero legislen, ya sabemos lo que significa. Hay estados en la República donde está prohibido prácticamente el aborto y están intentando legislar sobre los vientres de alquiler. Les voy a explicar una cosa. En los vientres de alquiler es necesario que exista el aborto, porque resulta que hay una cosa que pasa muy a menudo cuando hay una renta de vientres, y es que las empresas de rentas de vientres lo que hacen es inseminar a las mujeres con varios embriones ya fecundados para no tener que hacer varios procesos y ahorrarse el dinero, pero al final son empresas que lo que funcionan es por el máximo beneficio, mínima inversión. ¿Qué suele pasar? Pues que suele haber embarazos múltiples en esos procesos. La persona que decide qué pasa con esos embarazos múltiples, si en lugar de un embrión ha sido viable, en lugar de uno han sido viable 2 o 3, no es la señora que está embarazada, es el que ha contratado. Y se hacen reducciones embrionarias en el argot de los vientres de alquiler. Al final son abortos selectivos. Entonces, estamos viendo estados de la República, yo no sé si alguien hay aquí de San Luis Potosí,
pero es el ejemplo, donde es prácticamente imposible abortar y sin embargo se está intentando legislar a favor de los vientres de alquiler, donde el aborto es un instrumento necesario para tirar adelante esa industria. Pero que lo que estamos haciendo es salvaguardar los derechos de las empresas y de los consumidores de este tipo de contrato. Por allí había una palabra. ¿Listo? Sí, me parece que esta situación de la doble certificación por el juez y por el notario de la voluntad, pues simplemente es una ficción legal, porque en realidad pues no está protegiendo o cerciorándose en forma alguna indubitable de que efectivamente exista una voluntad, porque en todo caso, si somos un poco más técnicos, el juez, aunque teóricamente es perito de peritos, tendría que valerse precisamente de un profesional que le señale que esa persona efectivamente es su deseo el acudir a esta situación, ¿no?, de vientre subrogado. Y vamos, volvemos a la misma discusión, sería una persona totalmente que no respeta o no tiene ningún respeto por los derechos humanos. Entonces, más bien me parece que llegamos al punto de lo que esbozó en su momento Karl Marx, que el derecho está al servicio de la economía y que es lo que está detrás de todas estas prácticas, que hay una industria millonaria que existe, que reporta grandes ingresos a las naciones y que entonces simplemente tenemos que regularla. Exactamente, eso es lo que estaba diciendo, pero yo voy a ir un paso más allá, que también lo entrincamos siempre con el tema de la prostitución, ¿no?, que siempre te vienen con el mito de la libre elección. ¿Cómo puede ser que el mito de la libre elección, que nosotras conocemos tan bien, esté en la base de una supuesta regulación jurídica de esto? Porque esta sentencia está basada en el mito de la libre elección. Las mujeres lo hacen porque quieren. Qué casualidad, las mujeres siempre lo único que hacen porque quieren es venderse. Oigan, tenemos una manía de vendernos por la libre elección, una pasada. Pero aún así, cuando estamos hablando de un derecho fundamental, o sea, ningún Estado permitiría a nadie que se vendiera como esclavo de cualquier cosa. Ningún Estado permitiría que nadie se vendiera a un patrón como esclavo por un plato de comida, aunque quisiera. No, es que yo lo hago voluntariamente. El Estado no le dejaría ni al patrón hacerlo, porque ese supuesto deseo individual va en contra del derecho de la colectividad a respaldar los derechos laborales y los derechos humanos de todo el mundo. Y sin embargo aquí estamos viendo que porque dicen, como siempre, es que hay alguna que hace porque quiere. Bueno, porque una diga que lo quiere hacer porque quiere, montemos una industria ultramillonaria en todo el mundo que certifique que incluso jueces y notarios certifiquen que esas mujeres lo hacen porque quieren. Es igual, aunque alguna llegara el momento que dijera, mira, yo lo hago porque quiero, no se le debería de dejar, porque mercantilizada una, mercantilizadas todas. No es un concepto de que le pasa a mi vecina o le pasa a mi amiga o le pasa a la señora que no conozco. No es como les he explicado esta mañana, le pasa a una señora que me está pariendo una niña altruistamente a 15.000 kilómetros de mi casa, aunque no me conozca de nada, pero yo me lo creo porque así mi conciencia me deja dormir. No se trata de eso, se trata de vivir en un mundo en el que la mitad de la población entienda que la otra mitad de la población no está en venta, que las personas no se compran, que las personas no se venden, que las personas no se regalan. Es un tema de conciencia social. O sea, da igual que lo quieran hacer, porque el socavamiento de la sociedad como tal, si se permite la vulneración absoluta de la dignidad más básica de las personas, que es a no ser esclavos, y la definición de ser esclavos es que te entregan a otra persona para que haga con tu vida una cosa que no le tocaba hacer, porque es la definición de estos niños. Estos niños se entregan a otras personas a vivir una vida que no es la suya. Alguna vez me tocó conocer, esta mañana lo comentábamos de refilón, a alguna persona que había sido, que se había enterado a los 30 o 40 años que ellos habían sido bebés robados. Bebés robados y entregados a otras familias, habían vivido una mentira y en la edad adulta se habían enterado de que no lo eran. O sea, el desconcierto de esas personas adultas intentando explicarte que su vida no era su vida, o sea, que llegaba un momento que no sabían quién eran, que estaban completamente alienados o sea, que ya de un día para otro su familia no era su familia,
que su madre no era su madre, que su padre no era su padre, que nada de lo que habían vivido tenían que haberlo vivido así. Esa desesperación es real. Entonces, los estados, el derecho, ¿para qué está el derecho si no es para proteger a las minorías más débiles? Si no, viviríamos en un tema del libre mercado, se acabó, ¿no? Lo que decía por allá arriba el compañero, llegará un momento que cualquiera venderá cualquier cosa, pues sí. ¿Y por qué voy a vender un niño con un día y no lo voy a vender con 15 años con lo fastidiosos que son los adolescentes? Pues ¿por qué no? Claro, pues si es mío. ¿No? Si son mis niños y yo con mis niños hago lo que quiera, pues ¿por qué no? Pues yo qué sé, pues no me llevo bien con mi niña, esta es una pesada con 13 años, no hay que la aguante, pues la doy. ¿Verdad que no? Pues un niño con un día, una hora, tiene los mismos derechos que una niña con 13 años. Sin contar que en todas estas comprobaciones de la voluntariedad supuesta de la madre subrogada, nadie se le ocurre preguntarle a los padres de intención, como se llaman, para qué quieren al niño. Nosotros tenemos casos flagrantes de personas en la cárcel por pedofilia, que mientras estaban en la cárcel han rentado un vientre y han tenido una criatura. Gente que si hubiera ido al sistema de adopción no les hubieran dejado ni entrar. Entonces, ¿a qué juega, como decía la compañera, esta doble certificación de la voluntariedad? Pues nada, a intentar revestir de legitimidad una cosa que no hay por dónde coger, que no hay por dónde agarrarla jurídicamente hablando. No nos queda mucho rato. Si a alguien se le ha quedado alguna pregunta de esta mañana, es el momento, ¿eh? Venga. Gracias. Bueno, somos jueces locales y estamos analizando un fallo de la Suprema Corte de nuestro país, que es la instancia terminal, ¿no? ¿Qué nos queda? Hace un momentito nuestra compañera Belén nos comparte la decisión que tomó, que fue confirmada en apelación para inadmitir el trámite y que muy probablemente esté en amparo. Y me compartía, bueno, es que bajo la argumentación de derechos humanos es muy probable que les den el amparo para que el trámite se tenga que admitir y tenga yo que darle seguimiento judicial, ¿no? La pregunta tiene que ver con esa centralización de decisiones tan importantes pues en una Corte Suprema, ¿no? Que también ha impedido que las instancias intermedias, como puede ser un Congreso local, pues también ponga freno. Yo del análisis de una de estas ejecutorias he considerado que la única parte que le dejan a los congresos locales es decidir cuándo hay y cuándo no hay filiación, ¿no? En el caso del Estado de México es clarísimo que los vientres de alquiler no generan filiación y que la adopción es el único medio en tratándose de gestación con material propio de la madre o con dos gametos de origen distinto. Eso no está a discusión. El asunto es que no somos la instancia terminal y que aun cuando la alzada respalde nuestras determinaciones, pues hay una corriente que yo me pregunto, incluso en conciencia, ¿qué voy a hacer el día que me devuelvan con una sentencia de amparo la obligación de tramitar o incluso de pronunciarme a favor de reconocer esa filiación, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le pregunto ahora por desconocimiento porque me gustaría saber, cuando determinan, ¿no? No, el cauce es la adopción, pero la adopción mediante ¿quién la controla? Porque la adopción, ¿quién hace el seguimiento? ¿Quién hace los trámites de idoneidad? ¿Quién controla que realmente exista ahí o simplemente es porque lo han realizado un contrato, entonces lo traigo y ¿quién hace ese trámite? No, la adopción no permite a los donantes adquirir la filiación. Ah, perfecto. No. Pero lo que comentamos ahora y bajo los criterios que contiene esta ejecutoria, en un razonamiento ambiguo sobre derechos humanos, si en la propia Corte se apela al comercio, ¿no? El comercio de seres humanos, Sí, que quede claro que lo que estamos hablando es de eso. Sí, claro, al comercio como ratio decidendi de un asunto tan delicado, ¿no? ¿Qué nos queda? O sea, la pregunta es sincera, no es una trampa. ¿Qué hacemos como jueces locales nosotros? Más que una pregunta, es una reflexión colectiva. Ustedes son los operadores de la ley. O sea, si si ningún juez pone trabas, ya hubiéramos tenido esta sentencia 20 años antes, seguramente. Pero yo creo que el papel de los jueces locales es fundamental para no facilitar. Miren,
En España, antes de la instrucción esta del 2010, que permite la inscripción mediante este fraude de ley del reconocimiento público, en todo el mundo, había habido 6 peticiones de inscripción de niños de vientres de alquiler en todas las embajadas españolas en el extranjero. 2010. En 2021, más o menos una década después, cuando se facilitó la inscripción, había 5.000 niños inscritos. No es mucho si lo comparamos con los 10 millones de niños que nacieron en España en el mismo periodo, pero desde luego 5.000 es más que 6. Y la cosa es la facilidad. Yo creo que si ustedes siguen poniendo trabas y no es fácil, bueno, pues la cosa se acotará en aquellos estados, en aquellos sitios donde sea más fácil y tienen un límite. De todas maneras, también tienen que saber una cosa, o sea, que solo sea legal en Tabasco y en Sinaloa no quiere decir que solo pase en Tabasco y en Sinaloa. Porque lo que pasa en Tabasco y en Sinaloa es que se firman los contratos en Tabasco y en Sinaloa. Porque las mujeres son de toda la República. Yo estoy en varios canales de Telegram, de Gestación Subrogada México. En Facebook puedes encontrar lo que quieras. Hay un montón de páginas donde se pide y se hace y tal. ¿Qué pasa? Que los trámites legales se hacen en Tabasco o en Sinaloa, pero las mujeres están en todos los lugares. En el Estado de México hay un montón. Y esta mañana hablábamos de las que consienten, pero hay muchas que no consienten. Simplemente lo hacen porque sufren violencia de su entorno, de su marido, de su pareja, de su padre, de redes de trata de personas. Esas también están ahí y van y consienten. ¿Pero cómo consienten? Pues porque no tienen más remedio. Entonces, que hay que dejar muy claro que no es un problema de Tabasco o de Sinaloa, es un problema de todo el Estado, porque no hay ninguna cosa que no permita a una mujer de Ecatepec ir a firmar un contrato a Tabasco. Nada más, se vuelve, todo el embarazo es aquí, ya está. Hay packs turísticos de las empresas de vientres de alquiler que operan en Europa que te venden la semana de vacaciones en Cancún, en lo que la señora pare. Mientras tú estás en la playa, vas, recoges a la criatura y te vas. Visit Tulum y te llevas al niño. Ese es el pack de negocio. No hace falta que pase ni por allí. Usted está allí en los 3 días, no sé qué, no sé cuánto, y luego se va. Yo creo que el papel de los jueces locales es intentar obstaculizar al máximo que esto sea normalizado. Porque el concepto básico de este es la normalización. Porque al final hay niños, antes no había ninguno, pero desde el final hay niños de estos por todas partes. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros aquí desde lo aséptico del derecho, pues entendemos que las personas que hacen esto pues no son personas que están dentro de la legalidad en realidad. No lo están. Sin embargo, hablar de personas que no están dentro de la legalidad, que no conocemos, pues nos es muy fácil. Pero cuando se normaliza tanto que resulta que el que aparece con un niño adquirido es mi vecino, el que me saluda todos los días cuando voy a comprar el pan, o mi prima, o mi amigo el de la prepa, que son buenas personas. ¿Cómo no van a ser? Hombre, tampoco será para tanto. Esa es la vía del hecho que se está utilizando. Porque te digo, o sea, nosotros podemos entender que esas personas son ilegales. O sea, esos contratos son ilegales y esas personas pueden llegar a ser delincuentes. Pero claro, delincuentes sin cara, cuando la cara es la de mis amigos gays, la de mi prima de no sé dónde, la de la señora tan simpática que tal, pues ya se dificulta mucho más y lo que se hace es al final normalizar en un supuesto bien interés superior del menor, una práctica que el interés superior del menor empieza por no ser mercantilizado. No vale decir, aquí tengo un niño, legalícemelo. Porque lo que deberían hacer los estados es decir, aquí tiene un niño, venga, tráigalo. Lo metemos en el sistema de adopción para que vaya una familia normal, que entienda que los niños no se compran, y ustedes al carpeta de investigación. Eso sería lo normal. Pero estamos ante una industria millonaria que deja mucho dinero y además estamos ante un tema que, perdonen que sea tan pesada, pero a mí me han invitado aquí porque activista feminista, entonces lo tengo que decir. Es un problema que solo afecta a las mujeres. Se mercantilizan los cuerpos de las mujeres. Nada más. Y eso está comúnmente aceptado. Está comúnmente aceptado en la prostitución, está comúnmente aceptado en esto. Si fuera todo, sería otra cosa. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para los jueces que nos compartieron el acuerdo en el que desecharon, por notoriamente improcedente. Sin embargo, lo que me llama la atención es qué medidas de protección
para con el niño se tomaron al realizar este desechamiento, o nada más se desechó de plano? Porque considero que se debió haber dado vista al Ministerio Público o haber dado vista a Procuraduría de Protección para ver pues, las condiciones en las que se encontraba el niño. Pregunta para nosotros. Pregunta para ellos. ¿Para quién? ¿Para ellos o para ella? Para ellos, ¿no? Para la compañera de ahí arriba. Ella. Sí, esta ocasión solamente se desechó de plano y a raíz de esto pues han surgido todos estos cuestionamientos como los que dije anteriormente de pues reflexionar esta parte de que el niño ya está, entonces ¿qué vamos a hacer? A raíz de esto fue así. En esta ocasión solamente fue un desechamiento, pero es lo que nos conlleva, ya está el niño, cómo actuar, y esto se debe porque aquí no está regulado. Gracias. Hablamos de las empresas que hacen el procedimiento, y su regulación, ¿cuál es? Ahí la autoridad no puede intervenir, ¿o qué pasa ahí? Claro. Esa es la cosa de la que está hablando esta empresa. O sea, el amparo nace precisamente de la pregunta que usted hace. Porque teóricamente, si no es en Tabasco o en Sinaloa, no pueden existir empresas que se dediquen a la gestación subrogada, porque no está regulado y en cualquier caso estaría prohibido, ¿no? Porque si no está, no se puede hacer. Entonces, lo que dice esta empresa y por lo que el amparo ponen es porque a ellos no les dejan operar porque no son mexicanos, pero una vez operan, la legislación de Tabasco les deja operar. Es legal. Todo lo que hemos estado aquí hablando es legal. Sí, yo también me pongo esa cara, pero es legal. El Congreso de Tabasco, el Estado de Tabasco. ¿Aquí? Perdón. Sí. Buenas tardes a todos. También soy juez familiar en el Estado de México. No he tenido ningún asunto de esta situación. Sin embargo, a la pregunta que hacía por aquí en relación a la vista, creo que como jueces tenemos limitantes, porque si yo no admito un procedimiento, seguramente no puedo dar vista al Ministerio Público, porque ya no estoy resolviendo sobre él. Podría, a través de la visitaduría o de alguien, lograr esa circunstancia, y por eso me surge esa duda hacia usted. Estas empresas que trabajan en la línea de la legalidad, nosotros como jueces no tenemos una facultad para ello, porque lo nuestro es esencialmente jurisdiccional y legal. A través del activismo que usted realiza, ¿no ha hecho denuncias en contra de esas empresas por trata de personas para lograr un freno total desde el Congreso de la Unión? Porque efectivamente, como lo dicen mis compañeros, nosotros tenemos la limitante de que somos jueces locales y estamos muy acotados a solo un estado, y esto es un problema a nivel federal muy fuerte. Entonces creo que desde el activismo también se podrían realizar esas acciones para ayudar a que cada vez lleguen menos y que podamos regular de manera correcta a través de la legislatura, con una regulación prohibitiva, evidentemente. Mira, por supuesto que sí. Desde el activismo en México no solo se han puesto denuncias, sino que se ayudaron lo comentábamos esta mañana, se ayudaron a redactar 3 propuestas de ley federal, contra los vientres de alquiler. Las 3 diferentes. Una iba en lo que comentaba por ahí el compañero, en la línea del tráfico de tejidos. Esa era una. Otra iba en referencia a la prohibición por la alteración de la filiación, que para mí era la que estaba mejor construida. Y luego había otra que más o menos combinaba las 2 cosas, pero que era la más antigua. O sea, ha habido 3. No se ha podido.
denuncias en el estado, en México lo que hemos tenido es denuncias, claro, las empresas operan donde es legal. Entonces lo que hemos tenido es denuncias de madres que han querido recuperar a sus hijos, pero que se han echado para atrás o que muchas no denuncian porque son encausadas penalmente. O sea, fíjate, no hay manera de parar a las empresas porque no hay una regulación, pero si tú has sido víctima de las empresas como mamá y quieres recuperar a tu hijo, encima te abren la carpeta de investigación a ti. Claro, entonces lo que nosotras hemos exigido siempre es que aunque no haya una ley, o sea, que aunque haya este vacío legal, que por lo menos en el Código Penal se contemple que las mujeres que están en esta situación son víctimas de explotación reproductiva. Igual que las mujeres que son víctimas de explotación sexual no se las criminaliza, pues estas mujeres tampoco, porque no se le puede escapar ni al legislador ni al juzgador las circunstancias personales de estas mujeres. Si en la misma sentencia que te está permitiendo realizar esto en base al libre comercio son capaces de reconocer que las mujeres están en situación de vulnerabilidad, ¿por qué no se reconoce desde los códigos penales estatales o el federal que las mujeres que caen en las redes de explotación reproductiva también son víctimas de explotación reproductiva? Pues porque saben perfectamente que empezarían a denunciar, porque no es una mujer la que se arrepiente, son muchas, ustedes son madres, supongo muchas, imagínense, parir y entregar, parir y entregar. Hay que estar muy mal, muy desesperada en la vida para hacer eso. Entonces, lo tenemos muy mal porque aquí, o sea, por ejemplo, en España sí hemos denunciado empresas particulares y todo, y de hecho, desde el activismo hemos conseguido parar las proposiciones de ley que ha habido para intentar regular a favor de los vientres de alquiler. Pero aquí en México hay un problema, y es el que estamos comentando aquí, que hay 2 estados donde es legal. Entonces, las empresas se sitúan su sede fiscal donde es legal, pero actúan en toda la República. Y más, porque las migrantes que llegan también acaban en estos sitios. Porque si las mexicanas vulnerables están poco protegidas, las migrantes que llegan están menos protegidas todavía. Y más vulnerables aún. Y más en manos de las redes de trata. Entonces, lo que tenemos que tener claro también como concepto social es que igual que no aceptamos a un maltratador en nuestro entorno, igual que tampoco aceptamos un tipo cada vez más que sea que se la pase de burdel en burdel, tampoco podemos aceptar personas que se dediquen a aprovecharse la situación vulnerable de las mujeres para adquirir bebés. Y además, ustedes más, que son juristas, porque hay que entender sobre todo que esas personas que adquieren esos bebés mediante los contratos de vientres de alquiler no los podrían adquirir de otra manera, porque no cumplen la legalidad. Y la legalidad de los sistemas de adopción están hechas a favor de los menores. Entonces estamos ante un tipo de gente que se salta la ley de esos menores que ellos dicen desear tanto que son capaces incluso de poner en peligro porque no son capaces de respetar la ley que los defiende. Porque no, en realidad solo estamos ante un grupo de personas que son una gente que no sabe manejar la frustración o que no sabe, o que son unos narcisistas exacerbados y que lo único que les interesa y les importa es cumplir con su deseo, que creen que tienen derecho a él. Pues como lo que decía la compañera, ¿no? Lo que dice en el Estado de Tabasco, el derecho a tener una familia, pues el que tiene derecho a tener una familia es el niño. Por allí había otra pregunta. Espérese porque si no, no le oyen en el streaming. Espere un momento. Una duda, doctora. Buenas tardes a todos. Si entendí bien, es que alguien que arrendó el vientre tiene un ovario fecundado y que una vez que nace el niño no se lo entregan entonces a la dueña del óvulo, ¿no? O sea, hacen un comercio después de ese arrendamiento. ¿Esas empresas hacen eso? O vaya, yo quiero, dijo usted, una familia. Dice usted, bueno, el que tiene derecho a la familia es el niño, completamente de acuerdo. Pero el óvulo es de mi esposa y el esperma es mío. Pero no podemos tener la concepción por determinadas cuestiones fisiológicas. Nace, ¿quién es el papá y la mamá? La madre es la que pare, la filiación se determina por el parto. Por eso, pero ¿quién es el papá y la mamá? ¿Quién fecundó al óvulo? Mi espermatozoide. Sí, pero el material genético no determina la filiación. A lo que yo me refiero es que ya nació el niño, ¿sí? Ya nació el niño, y entonces quiere decir, por lo que escuché, que no se lo entregan
a la dueña que arrendó el vientre? O sea, ¿lo comercian a terceros? No, o sea, quien renta este vientre, quien comercia, o sea, el acuerdo es una mujer X va a embarazarse con el material genético nuestro o de otros, y cuando pare nos entrega ese bebé. ¿No se lo entregan? Sí, se lo entrega a los contratantes. Es que hace un momento escuché que hay madres que quieren recuperar a sus hijos. Sí, claro, hay madres que quieren recuperar a sus hijos. Si a las madres les entregan a su hijo, ¿cuáles son esas madres que están buscando que les entreguen a sus hijos? Eso es lo que... Pues mujeres que antes de, cuando están embarazadas, ya no quieren entregar a sus hijos y quieren recuperar a sus hijos, pero como no se les permite, porque estos contratos no tienen ninguna cláusula de resarcimiento, tienen que entregarlos igual. Entonces, para intentar recuperarlos, pues denuncian ante la Fiscalía que han sido víctimas de explotación reproductiva para que les ayuden a recuperar a sus bebés, porque los bebés son suyos, porque los han parido. Pero entonces es cierto que no se los entregan, de ahí mi duda. No, a las madres no les entregan los bebés, se le entrega directamente a quien contrata. Muy bien, gracias, doctora, gracias. Vale. ¿El último? Venga. Faltan dos, tampoco va a venir 1 minuto. Gracias. Yo tengo un par de preguntas que están relacionadas. La primera, hablando de qué hacer, qué se puede hacer. Primero, sería preguntarle qué le parece la opción de plantear la inconvencionalidad precisamente de estas legislaciones civiles de Tabasco, de Sinaloa, que permiten la maternidad subrogada, pues argumentando violación pues a diversos instrumentos de derecho internacional en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla precisamente del derecho a la integridad. Se menciona la integridad física, psíquica y moral, ¿no? Se dice que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Ese sería por una parte esa opción. La segunda sería... me parece que Ucrania no es parte de la Unión Europea, pero sin embargo existe el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si a nivel del sistema de protección europeo regional de derechos humanos hay alguna experiencia en torno a este tema de la maternidad subrogada, a través, para, digamos, hacerle frente, combatirla, a través, pues, precisamente de estos sistemas del derecho internacional de derechos humanos, ¿no? Mira, empiezo por el final. El Parlamento Europeo, ¿vale? en su evaluación de derechos humanos de cada año, hasta el año pasado, decía que los vientres de alquiler eran una forma de violencia en todos los casos y que no se podía permitir en ningún caso. Los únicos, de hecho, en los países en Europa, solo en Gran Bretaña, sin ser ya de la Unión Europea, había una legislación a favor sobre los vientres de alquiler, pero además lo que hacía esta legislación era que en Inglaterra era tan restrictiva que en Inglaterra no hacía nadie nada, pero en muchos países extranjeros dicen que los extranjeros no pueden ir allí a no ser que en su país también esté permitido. Entonces, de facto, lo que pasaba es que los ingleses podían ir, por ejemplo, a la India, ¿vale?, a rentar un vientre, porque ellos no dejaban que fueran los extranjeros a la India, a no ser que en su país de origen también estuviera permitido. Entonces, como en Inglaterra había además una cláusula de la ley que decía que la madre, la que paría, podía estar 30 días con el niño, a ver si se arrepentía o no, antes de entregar el niño a las personas que habían contratado, pues claro, nadie se arriesgaba a quedarse sin el niño. Entonces, pero eso les abría la puerta a los ingleses a acudir a otros países donde sí era legal, pero que exigían que en su país también lo fuera, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Ahora, por ejemplo, tenemos la experiencia de Portugal. Portugal por tercera vez ha intentado tener una ley de gestación subrogada. Por tercera vez el Tribunal Constitucional la ha echado para atrás, en base a la legislación europea. No se puede. Y eso que la ley que habían aprobado en Portugal era el mismo rollo que les explicaba antes, altruista, del consentimiento, bla, 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 bla. El Tribunal Constitucional de Portugal ha dicho que no hay manera de garantizar ni que el altruismo, ni que sea consentido, ni absolutamente nada. Por lo tanto, la ha vuelto a echar para atrás por tercera vez. Y creo que es en Alemania, donde si tú entras con un bebé de renta, el bebé va directamente al sistema de adopción y los padres de intención van a la cárcel, directos, ¿no? Los únicos países donde se permite el fraude de ley son en España, como les he contado, y hay un país de la Unión Europea que sí lo permite. Y les voy a contar el caso porque es muy paradigmático, que es Grecia. Grecia reguló
los vientres de alquiler en 2014. 2014 no es cualquier año para Grecia, es el año de la Troika, es el año en que Grecia estaba vendiéndose el país por islas. Alguien pensó que la renta de vientres también era una entrada de divisas. ¿Es así? Y por eso desde el 2014 en Grecia hay una regulación a favor de los vientres de alquiler también, altruista, no sé qué, no sé cuánto, pero allí, como les hace falta el dinero, pues el Tribunal Constitucional no lo ha echado para atrás. ¿Vale? Muy bien, pues ahí estaría una oportunidad, ¿no? Un nicho de oportunidad Claro. en los tribunales internacionales de derechos humanos. Evidentemente, pero es que además no hay que ir a ningún lugar, o sea, acogiéndose a la misma legislación mexicana constitucional, las propuestas que les he contado antes que se habían hecho, se han hecho a partir de las leyes mexicanas, o sea, parándose en la Constitución y en los convenios que México ha firmado, los convenios del derecho del niño, el convenio de la CEDAW, todo la ley internacional, o sea, los convenios internacionales son fuentes del derecho mexicano directa. No tenemos que hacer nada para aplicarlos, ustedes lo aplican si pueden, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, primero que como hay unos vacíos legales, yo entiendo que la gente no sabe para dónde tirar y no sabe cómo hacerlo. Y segundo, que pleitear contra estas empresas es complicado porque ellos sí actúan dentro de la legalidad donde están. Yo creo que se podría echar para atrás esa legislación local en base a una comparación, como usted dice, con la legislación nacional, pero eso lo tiene que hacer, pues por ejemplo, un grupo de jueces, o un grupo de registradores, o un grupo de gente que lo sepa hacer, claro. O sea, es que otra manera, le digo. No, pero inclusive, por ejemplo, podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero que le plantearan alguien tiene que llevar el tema a la Corte. Claro, pero sí podría ser una posibilidad. Claro, ¿no? que sí, Porque pero si repito, es una violación, alguien tiene que ir a la Corte y plantear el asunto. Sí, claro. Desde lo de Ucrania han habido 2 intentos de la gran industria de asentarse en Latinoamérica. Uno fue primero en Colombia. No se consiguió. Las compañeras consiguieron que la propuesta de ley que ya estaba redactada al final se quedara en un cajón. Como no se pudo Colombia, se han volteado a México. Y aquí la legislación es favorable. La última pregunta por allá estaba. Sí, buenas tardes. Mire, yo estoy analizando lo que está comentándose y veo que se está hablando únicamente sobre las personas adultas que son las que contratan, más no así de lo que tenemos en la ley ya a favor de los menores, que es desde cuándo comienza la protección jurídica de los humana. Desde el momento de la concepción ya deja de ser una persona totalmente diferente a la voluntad de las personas que están contratando. Entonces habría de cuidar más sobre la aplicación de los derechos de ese embrión, de esa persona que ya está fecundada y ya está protegida por la ley, porque yo veo que nada más se está hablando de los contratos, de los derechos de los mayores, pero ¿dónde queda? Que se tenga el cuidado desde el momento de la concepción, la viabilidad de que va a ser bueno o malo para el ser humano que estaba por nacer. Esa sería mi opinión. Yo no voy a defenderle nunca que el ser humano lo es desde la concepción, porque entonces sería como negar el derecho al aborto, y el derecho al aborto también existe, ¿no? Pero defendiendo el derecho al aborto, le puedo defender perfectamente que los vientres de alquiler no son aceptables. Con el mismo argumento, y me voy a explicar. Si nosotros entendemos que a partir de la semana X, la que sea, 12, 14, 20, ese nasciturus ya es un bien jurídico a proteger y tiene derechos, lo que no podemos permitir es que en el momento del parto deje de tenerlos y se convierta en un objeto de contrato. ¿Correcto? Entonces, no tiene que ver con el momento de la concepción en un útero o una placa de Petri, me da igual, porque si no estaría negando la mayor, que es el derecho al aborto de las mujeres, pero sí, una vez pasado ese trámite que hemos convenido entre la comunidad científica y la comunidad legal, que ya es un bien jurídico a proteger porque es un nasciturus, y sobre todo en el momento en el que nace ya es un sujeto de derecho, de pleno derecho, que se pueda mercantilizar. Eso es lo que hemos estado hablando esta mañana, ¿no? Yo lo que he dicho aquí es que a mí me parece que el argumento más sólido, aparte de todos los demás, para encauzar una posible inconstitucionalidad de toda esta historia es la alteración de la filiación. Y la alteración de la filiación no es de los adultos, es de ese bebé, de ese niño que está por nacer, porque la filiación es un derecho fundamental que no se puede alterar y no se puede obviar. Que incluso si el Estado es omisivo,
daría lugar a responsabilidades del Estado con crímenes de lesa humanidad, porque los derechos fundamentales no se pueden violar y son imprescriptibles las violaciones de derechos humanos. Entonces, sí, desde el momento en que entendemos que es un bien jurídico a proteger. ¿Se nos acaba el tiempo? Pues se nos acaba el tiempo. Otra vez. Pues le agradecemos muchísimo, muchísimo a la doctora Nuria, que nos ilustró con su tan invaluable aportación a través de este taller. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes porque sus participaciones fueron realmente maravillosas. Muchas gracias, doctora. Y solamente les comparto que en el link de nuestro congreso, justamente en el apartado transmisión, tenemos un apartadito para que puedan descargar las sentencias que formaron parte del material de este taller. Nuevamente les pido un gran aplauso para nuestra doctora. Muchas gracias. Muchas gracias también a nuestra moderadora, desde luego. El agradecimiento enorme a la doctora Nora González López por su ponencia y compartir sus conocimientos en este curso taller titulado Pauta de los juzgadores ante solicitudes para regular el registro de niñas, niños y adolescentes por maternidad subrogada. Nuevamente un fuerte aplauso, por favor. El Poder Judicial del Estado de México entrega el merecido reconocimiento por su participación en este congreso y de igual manera vamos a pedir a la jueza del Juzgado Cuarto Familiar de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, maestra Susana Zenón Cruz, que se sirva a hacer entrega del reconocimiento a nuestra moderadora, la maestra Esperanza Elizabeth Bárcenas Ramírez. Se toma la fotografía oficial y de recuerdo de esta actividad dentro de este cuarto Congreso de Justicia Familiar. Es así como terminamos el día de hoy las actividades de este Congreso. Agradecemos de antemano a nombre de nuestras autoridades y del Poder Judicial del Estado de México la amabilidad de su asistencia y por su participación. Muchas gracias y muy buenas tardes. El día de mañana nos vemos en punto de las 10 horas para dar inicio con el segundo día de actividades de este Congreso de Justicia Familiar. Muchas gracias y muy buenas tardes.